en un momento en prisión. Forgiven Felons, serie documental. Sí. Mañana te recogeré y te llevaré. ¿Tienes alguna pregunta, Tommy? No, ninguna. Hablamos cuando vengas. ¿Estoy bien? Jaydan tiene como prioridad recibir personalmente a cada nuevo residente de la familia de Forgiven Felons. Muy bien. Bueno, nos veremos mañana entonces. Tenemos ganas de ayudarte, amigo. Sí, lo aprecio. Sí. Dios te bendiga. A ti también. Adiós. Muy bien, gracias. Gracias, oficial Denison. Adiós. Adiós. Denison es un oficial de libertad condicional y me llamó y preguntó si podíamos acoger a alguien que se está graduando de su rehabilitación de 6 meses. Cuando alguien está en libertad condicional y comete un error y al hacerle análisis de orina da positivo, debe ir a rehabilitación de libertad condicional en el condado de Dallas. Y entonces hay alguien que se gradúa mañana y no tiene a dónde ir, pero su hermano se enteró de nosotros. Tommy tiene 61 años, es veterano militar y dijo que está listo para dejar las drogas, así que vamos a acompañarlo y ver si podemos ayudarlo a dejar las drogas. Sí. Al día siguiente, Jaydan se encuentra con Tommy en un centro de rehabilitación. Quizá ya es tiempo de poner los pies en la tierra. Ok, ¿Cuántas veces has estado? unas 6 ¿Has veces. estado en prisión 6 veces? Han sido por infracciones. Entiendo. Siempre la misma Sí, infracción. Sí. La mayoría de las personas son acusadas de robo o hurto porque intentan obtener algo para Sí. pagar su adicción. Sí, sí. ¿Es lo que ok. hiciste? Claro. ¿En qué Sí. edad supiste que las drogas serían una tentación para ti? Quizá a los 16. Si tuvieras una segunda oportunidad, ¿harías las cosas diferente? Haría las cosas bien. Nunca caería en el consumo de drogas, porque ahora sé que las drogas lastiman, te matan, destruyen familias. Todos en Forgiven Felons, cada uno de los que estamos ahí, te acompañaremos y te daremos todo lo que necesitas para superarlo. Estarás en el estudio bíblico los domingos por la mañana y luego yo dirijo ese. Hacemos una reflexión y luego vamos a la iglesia. Los primeros 90 días irás a nuestra iglesia y después, si quieres ir a una iglesia con tu hermano, puedes hacerlo. Y luego los lunes por la noche tenemos el programa de recuperación. Estas clases son de enseñanza bíblica y responsabilidad para los adictos a las drogas y al alcohol. Es semanal y obligatoria para todos los residentes de Forgiven Felons. Hoy, Jaydan intenta relajar la situación. Ahora, hay una pregunta que necesito hacerte. Es muy importante para nuestro ministerio. Y de alguna manera dictará cómo te tratarán en el ministerio. ¿Cuál es tu equipo favorito de fútbol? Los Cowboys. Son los mejores. ¿Tienes otro lugar para vivir? ¿No te agradan los Cowboys? ¿Ves mi volante? Oh, no. Steelers de Puedo Pittsburgh. vivir con eso. No hay nada de Estarás malo. bien. Hay muchos fanáticos de los Me Cowboys en agradan los casa. Steelers, ¿de verdad? Me dijeron que serían unos 30 minutos. ¿30 minutos, seguro? Algo así es lo que dijeron. Ok. Te esperamos. No hay problema, ve con cuidado. Jaydan tiene algunas cosas que hacer y Tommy se ofrece a buscar transporte público para llegar en autobús a la casa de Forgiven Felons en 1 hora. Oye, dejé a Tommy, el de libertad condicional. Quizá tomará el autobús hasta aquí. ¿Tenemos todo listo para él? Sí, todo está bien. Artículos de baño, toallas, Bien. todo está listo. Ok. Cuando la gente sale, nos gusta asegurarnos de que ya sea que salgan de prisión o de un centro de rehabilitación, nos gusta asegurarnos de que tengan todo lo que necesitan, lo necesario. Papel higiénico, crema y cepillo de dientes, algo para afeitarse. Dave Martin nos envió un libro sobre cómo recuperarse en la vida. Un plan de juego para recuperarse en la vida. Y podemos dárselo a todos. Como pueden ver, tenemos mantas muy buenas. Ha hecho un poco de frío. Y aunque recuperamos sus pertenencias, nosotros le damos lo que necesite. Él llegará más tarde. Si obtenías la libertad condicional, se encargaban de encontrarte un lugar. Y a partir de ahí, dependía de ti hacer las cosas bien para no regresar. Hay muchos reclusos con libertad condicional, pero no tienen un lugar a donde ir. Bien, entonces un hogar de transición puede ser la familia. Sí.
podemos A estar veces con nuestra puedes familia. obtener libertad condicional e ir con tu familia, pero ese no es un lugar de transición. Y si deseas ir con ellos, deben aprobarla. Entonces, a veces no te permiten la libertad condicional con tu Sí, familia porque tienes es razón. probable que ahí es donde Es lo que cometiste el digo, crimen. si la familia no los acepta, entonces Ajá. no tienen a dónde ir, están solos, Sí, ¿no? deben ir a una casa de transición. Nuestro objetivo es crear una atmósfera para el crecimiento espiritual y práctico. Y así como Jerry, Ricky y los demás hablan sobre la paz que sintieron al llegar aquí, hemos escuchado a muchos padres. Incluso tuvimos un hombre que era musulmán, se quedó aquí por una noche y entró y dijo, no puedo creer el nivel de paz que hay aquí. ¿Puedes hablarme sobre esto? Se trata de cultivar una atmósfera de paz. Y ese es nuestro objetivo. Y todos los que llegan son parte de eso. Pero todos somos humanos, así que a veces hay situaciones en las que hay conflicto. Pero lo ideal es no permitir que tus emociones anulen tu espíritu. Y ese es el ideal sobre el manejo de conflictos y comienza cuando las emociones son más intensas porque están aprendiendo. Algunos están más avanzados, pero todos maduran y eso es lo bonito de esto. Jeremy, Hola, Steve. ¿este es el lugar? ¿Aquí Sí. es Floor Rescue? Sí, señor, lo es. ¿Qué es Floor Rescue? Floor Rescue es una empresa de concreto decorativo. Tenemos sistemas de piso de concreto, interior, exterior, hormigón teñido y Ok, ¿y pulido. exteriores también? Sí, algo de exterior. Quizá venga a hablar Ojalá sea contigo. así. Nuestro lema es confía en el rescate. Y Dios le habló a mi corazón un día y así comencé el negocio. Confiar en el rescate es lo que representa a nuestra empresa. Significa confiar en nosotros, en nuestro carácter, integridad, en nuestra capacidad, en nuestra palabra, en que haremos lo que decimos que haremos, iremos a donde nos llamen y haremos un trabajo de calidad. Me tomé este tiempo para descubrir cómo Jeremy inició Floor Rescue. Entonces, en 2005 tenías $395 en tu bolsillo, ¿cierto? Bueno, pensé que tenía 450 en mis ahorros y dije, está bien, señor, vaciaré mis ahorros, buscaré algún equipo y empezaré a hacer esto por mi cuenta. De hecho, trabajé para alguien durante poco más de un año y todo lo que hacía era teñir concreto en casas nuevas. Cuando acudí a ellos para seguir aprendiendo más sobre los otros trabajos en pisos de concreto, el pulido y el epoxi, no querían seguir con nada de eso. Y eso es lo que me inspiró a hacer esto con Bien, algunos amigos. esto es parte del trabajo que haces, son fotos de algunos de los trabajos que has realizado. Sí, señor. Así que ahora tienes una empresa de $1 millón al Casi. año. Casi sí. 13 Sí, años señor. después. Sí, sí. ¡Wow! Sí. $395 en tu bolsillo. Saliste de la cárcel hace 6 meses. De hecho, no comencé el negocio hasta el 2005. Y lo perdí en el 2007 y recaí. Lo perdí todo. Perdí mi negocio, mi departamento, mi motocicleta, mi camioneta, todo mi equipo. Terminé en las calles de Grand Prairie. Los orígenes del comportamiento criminal dependen de la escuela de pensamiento. Las personas con un patrón de conducta delictiva en su familia terminan incurriendo en las mismas conductas criminales. Las personas adoptan conductas delictivas como forma de control. Si etiquetamos a los individuos como delincuentes, actuarán como delincuentes. Al crecer en una familia tan grande, con un solo padre en casa, para mi mamá yo era demasiado. Yo era mala semilla. Y creo que me enviaron a un hogar de menores quizás 5 o 6 veces. Ok, amigo, aquí tienes. Cuando era niño era limpiabotas. Gracias. De esos que tenían una Lo caja siento. para limpiar zapatos. Oye, ya Mi- te olvidaste de la Mi mía. primo y yo En un íbamos momento te la a traigo. Samuel Boulevard y allá habían muchos cafés cuidado, y no lo bares. ensucies. Íbamos y ilustrábamos zapatos. Era genial. A los 12 años quizá obtenía $30, a veces más. Los clientes me pagaban por limpiarles los zapatos. Listo, señor. Él Aquí se tienes. levantó para pagarme. Y cuando se giró para sentarse, yo colocaba mis cosas en mi caja y su billetera cayó directo en mi caja de zapatos. Y miré hacia arriba. Soy un niño de 12 años. Miré hacia arriba y me doy cuenta de que él no lo vio. Entonces fui con mi primo y le dije, vámonos. Aún no he ganado lo suficiente. Él dijo, no, y yo insistí, vámonos de aquí ahora mismo. Salimos de ahí porque sabíamos que algo sucedía. ¿Puedes llevarnos a Cherry Street? Sí, muchachos, suban atrás, aquí no caben. Y salí de ahí. Nos llevaron de regreso a casa y él y yo nos dividimos $150. Ese fue el comienzo de mi carrera criminal. Dime qué sucede. El señor Parker decidió darnos un poco más hoy. Uno de los primeros desafíos de Carrie fue superar una condición incómoda, pero no era nada inusual entre muchos adolescentes.
Sufrí incontinencia nocturna. Me oriné en la cama tal vez desde los 7 años hasta los 14. Kerry, ¿otra vez? Lloyd, ven aquí. Lo siento, mamá. Mi mamá estaba casada con un hombre que tenía 2 trabajos. Cuando llegaba a casa, llegaba a dormir. Él estaba físicamente, pero no emocionalmente. Nunca tuve una figura paterna. Ve a lavarlas. Rápido. Después de la escuela, me la pasaba en el baño muchas horas, intentando lavar las sábanas en la bañera. Kerry era un niño brillante, muy brillante. Y siempre podías ver las posibilidades en él. Y por eso fui muy dura con él, porque sabía que lo de fuera no lo llevaría por el camino que debía tomar. Siempre fue un niño hiperactivo en la escuela. Podía poner atención, pero creo que me aburría. Siempre me movía de un lado a otro y al final obtuve un resultado bajo en mi informe de conducta. Kerry, ¿por qué no me dijiste? No quería que te enojaras conmigo. ¿Que no querías qué? Ella intentó todo tipo de castigos. Me golpeaba, me gritaba, me hacía ir a la cama sin cenar, me enviaba a la escuela sin desayunar. Y ella se frustraba por mi culpa y decía, te castigaré si no haces lo que te digo. Ya no sé qué hacer. ¡Te enviaré de regreso! ¿Qué quieres decir con enviarme de regreso? Y fue cuando descubrí que fui adoptado a los 10 meses. Sentía que algo era diferente porque siempre tuve la piel más oscura que ella y también que mi hermano pequeño, así que sabía que algo no estaba bien, pero no podía identificarlo, era muy pequeño. Prepárate para la escuela. Tu papá te llevará en un momento, ¿ok? Sí, mamá. Debo ir a trabajar. Me asustó que ella pudiera hacer eso y estar en esa situación. Para mí fue un shock y es como una táctica de miedo. Ningún niño quiere ser abandonado y me di cuenta que podían sacarme de la familia. Tuve problemas de inseguridad. Kerry, de 9 años, estaba conmocionado y confundido, y en ese traumático momento de la verdad, la trayectoria de su vida estaba a punto de cambiar. Una vez me escapé de casa, enviaron a la policía a buscarme, yo no sabía dónde ir, porque cuando eres niño no hay a dónde puedas ir. Y cuando llegué a casa, mi mamá me recibió con los brazos abiertos y todo el amor que siempre quería sentir de ella. Tenía lágrimas, me abrazó y fui tan feliz. Solo quería saber que ella me amaba. Estaba enojada con él porque no podía entender sus porqués, sus motivos para hacer lo que hacía o lo que sea. Yo decía, ok, tienes una buena casa, vives en buenos vecindarios, vas a buenas escuelas, tienes ropa, tienes todo lo que deseas. ¿Por qué? A menudo cuando vemos a jóvenes adolescentes, puede existir en ellos un deseo de aceptación y algunos logran encontrar eso en individuos con conductas delictivas. Ese fue el camino que Kerry eligió cuando tenía 15 años. Me llevó a la esquina de la calle donde obtuvo la aprobación que ansiaba de otros. Él vivía en esa casa, solía vender drogas y lo hacía en la ventana. Y la pasábamos bien, no había muchos autos, pero había muchos niños malos rondando en las calles. Y luego, aquí, en este crucero, es donde me iniciaron en los Crips de Dayton. ¿Cómo es una iniciación en los Crips del condado de Dayton? ¿Y qué implica? Pelear. Tuve que hacerlo contra 3. Y no peleé contra 1 a 1. Los 3 vinieron hacia mí al mismo tiempo. Peleé contra los 3 durante 1 minuto, sin caerme, sin doblegarme. Me defendí todo el tiempo. Yo era lo que solían llamar un muñeco de choque. ¿Sabes qué es? De los que ponen en los autos, pasan por diferentes pruebas, no les importa, solo entran y ya. Si me desafiaban a hacer algo, lo hacía. Pelear con alguien, ir a la tienda, tomar cerveza y salir corriendo. Todo lo hacía, salvo el asesinato. A los 17 años, Kerry había sido arrestado unas 15 veces, la mayoría por robo de auto. Durante cada ida a la cárcel, los agentes de policía le daban el mismo consejo. El policía dijo, necesitas encontrar otro oficio, siempre te atrapan en autos robados. Siempre te quedas atrapado en el asiento del pasajero. No eres un criminal, solo detente. Hubo un incidente en el que las cosas se pusieron difíciles en la persecución. La policía, es la policía. Y terminamos conduciendo por un callejón, chocando contra una cerca trasera. Golpeamos un árbol y el auto no se detuvo cuando chocó. Siguió moviéndose en ese jardín. Nos detuvimos a un par de metros y había un niño pequeño parado en la ventana mirándonos. No sé cómo habría sido mi vida si hubiésemos matado a ese niño.
¡Debemos irnos! Kerry y el conductor huyeron de la escena a pie mientras la policía los perseguía. El oficial de policía me dijo que me detuviera. ¡No te muevas! ¡No me hice nada! Después de una persecución, Kerry fue arrestado, pero cuando la policía lo atrapó, cometió un error que casi le cuesta la vida. ¡No te muevas! Intenté acostarme, pero tenía una cinta de cassette en el bolsillo. No pensaba en otra cosa más que en sacarla porque me lastimaba, y ellos no sabían. ¡Es una cinta! ¡Es una cinta! Entré en pánico. Saltó sobre mí porque creyó que tenía un arma. Estaban alerta. Estaban nerviosos. ¡Estás bajo arresto! Las imprudentes acciones de Kerry y su creciente historial criminal lo llevaban por un camino peligroso. Estaba enojado con el mundo y luchando con un futuro sin rumbo. Mi madre siempre fue alcohólica. Bebía su cerveza, trabajaba en la casa del waffle, era mesera y nos cuidaba muy bien a mis hermanos, a mi hermana y a mí. Pero ella y yo solíamos abrazarnos y llorar juntos por cómo golpeaban a mi mamá. Bebiste demasiado esta noche. Yo puedo solo. No me digas qué hacer. Ah, claro. Lo siento. Alguien que según puede hacer sus cosas, pero no puede caminar en línea recta. ¿Qué dijiste? Eres tú quien quería Una vez que probaba la Tienes que cerveza, encargarte. no retrocedía ante ningún hombre. Ya es suficiente. Ella tomó un cenicero y se lo arrojó. Sujetó a mi mamá, la tiró al suelo y empezó a golpearla. Golpeé a mi padrastro con un palo de golf por la espalda. Él estaba sangrando, pero sabía que no iba a soportarlo más. Nunca fui el mismo. Después de eso, nunca dejé que nadie tocara a mi madre. A medida que otros hombres pasaban por la vida de su madre, el abuso doméstico empeoraba y se hacía más peligroso. No fue solo él, hubo diferentes hombres en el camino mientras crecía y hubo varios casos diferentes en los que vi su cabeza golpearse contra puertas de vidrio y yeso. Incluso vi armas cuando era niño. Mi madre mantenía a raya a mi padrastro con una escopeta de doble cañón. Estábamos en el suelo del auto y él estaba de casa con una escopeta amenazando con matarnos si nos íbamos. Desde ese día que lo dejamos, estuvimos huyendo de él. A Brian Duport tampoco le era ajeno presenciar conflictos familiares cuando era niño. Pero a pesar de las discusiones matrimoniales y las ausencias, Brian aún idolatraba a su padre. Siempre me llevaba a pasear, me dejaba viajar en su camión porque era camionero. Podía cambiar las velocidades. Todos estos ¿sí? son momentos que recuerdo con papá trabajando juntos en el camión. Siempre hacíamos cosas, sí. Pero él iba y venía. Él iba y venía, lo hacía por temporadas. Nunca lo tuve en casa por mucho tiempo. Y ese siempre fue mi deseo. Recuerdo que se fue el día de Navidad. Eso me impactó mucho. Se levantará pronto. Me iré antes de que despierte. Corrí escaleras abajo, vi el árbol de Navidad, los regalos estaban ahí. Estaba emocionado, quería ver qué trajo Santa Claus. Vi una cesta de baloncesto, pero al mismo tiempo veo a mi papá en la puerta con una maleta de viaje. La tenía en las manos. Y le dije, ¿a dónde vas, papá? Hijo, oye, yo... ¿Por qué tienes una maleta? Debo irme por un tiempo, ¿ok? ¿Por qué? Oye, quédate aquí con tu mamá, ¿de acuerdo? Cuídala, hijo. ¡No! Hoy es Navidad. ¿Qué estás haciendo? Él dijo, no puedo más. Tu mamá y yo no podemos hacer que funcione. Me voy. Debes quedarte en casa. Brian, ya es suficiente, ¿ok? No puedo quedarme. Tienes que entenderlo, tu mamá... A mí me menciones, Leroy. Es muy complicado. ¿Ok? Esto es tu culpa, cariño. Me voy. Adiós. Imagínate, en ese momento estaba llorando, rogándole a mi papá que no se fuera. Le dije, quédate por mí, al menos. Y que él aún así se fuera fue terrible. Sabía que todo terminó. No había marcha atrás y no volví a ver a mi padre hasta que fui adolescente. Mi mamá... Ella intentó suicidarse. Normalmente se levantaba antes que yo. Iba a preparar el desayuno o a escuchar algo de música. Mamá. Estaba acostado en la cama, desperté y miré a mi mamá. Seguía ahí dormida. Ella tenía algo en la boca y pensé que ella solo estaba durmiendo. No tenía idea. Mamá, es hora de desayunar. Estaba rígida como una mesa de madera. Y yo dije, mamá. Mamá, despierta. ¡Despierta!
Mientras su madre yacía inconsciente en la cama, Brian recordó lo que ella le dijo que hiciera si alguna vez había una emergencia. 911, ¿cuál es su emergencia? Algo le sucede a mi mamá. La señorita dijo, me quedaré hablando por teléfono contigo, ¿ok? Haremos RCP. Y yo dije, ¿RC qué? La vida de su madre pendía de un hilo. El joven Brian hizo todo lo posible por seguir las instrucciones de RCP hasta que llegaron los paramédicos. No te preocupes, tu mamá estará bien. Y tú eres todo un héroe. Si no hubieras pedido ayuda, ella no estaría aquí. ¿Cree que pueda verla? Claro que sí. Así que entré pensando que me recibiría como un gran héroe o algo así. Entré a la habitación, pero ella solo se giró hacia el otro lado de la cama. Ni siquiera me miró. Simplemente se giró y me dijo, ¿qué hiciste? ¿Por qué no me dejaste ir? Y yo le dije, mamá, porque te necesito, te amo. ¿A qué te refieres? Tú eres todo para mí. Y me di cuenta en ese momento de que mi mamá estaba realmente rendida. Ella quería irse, estaba cansada y no era cansancio físico, solo cansancio de la vida. Debes de dejarme ir. En ese momento me sentí abrumado, sentí que no tenía el control, sentí que intentaba abandonarme, me sentí abandonado. Yo te ayudaré. Cuando regreso a casa, aprendí que el don que tengo es la motivación. Me gusta hablar de la vida. Esta fue una lección de que tengo poder con las palabras. Literalmente, puedes devolverle la vida a alguien. No estoy hablando de esto físicamente, sino que puedes darle vida a alguien hablándole de la vida. Y yo la motivaba, le decía, hola mamá hermosa, ¿cómo estás? Sabes que hoy lo lograremos, estamos bien, estamos juntos en esto. Lo hacía como si fuera una persona mayor, pero en realidad Sí, era claro. pequeño. La motivaba a vivir y observaba cómo mi mamá se recuperaba, aún luchaba, pero volvía a ser ella. Entonces aprendí que este era el don de motivar que yo tenía. Mi primer padrastro, que fue la única figura paterna que tuve, no recuerdo bien, no sé cuándo se casaron. Yo tenía entre 5 y 7 años. Y un día llegué a la casa y me dijeron que se iban a divorciar. Eso fue quizá lo que más me impactó en mi infancia, por el vínculo que tenía con él. Después de su divorcio con Robert, la madre de Jeremy se volvió a casar con su padre biológico. Entonces, Robert se fue, mi papá regresa, hay un vacío profundo, hay un dolor porque yo extrañaba a Robert. Mi papá no vino de inmediato. No sé cuánto tiempo pasó, no fue mucho porque estábamos en el mismo apartamento. Oye, ya basta, deja esa pelota. Es un poco triste porque, por desgracia, no recuerdo alguna conversación sobre algo positivo. La interacción familiar era generalmente una discusión unilateral. Dije que ya era suficiente con la pelota. ¿Necesito levantarme y hacer que obedezcas? Amor, vamos. Déjalo jugar. Mamá, no necesito que... Cállate. ¿Con quién crees que estás hablando? Es tu madre. Debes ser respetuoso con ella. Sí, entiendo, papá. Ay, se me hizo tarde. Mi papá en ese momento quizá estuvo en prisión un par de veces. Él se rindió con muchas cosas. Sentí que se rindió conmigo y también se rindió con mi madre. Sé amable, ¿sí? Es tu hijo. Solo habla con él un poco. Cuando tenía 8 años me trajo al armario y me dijo, hijo, esta es una planta macho y esta es una planta hembra. ¿Qué es esto? Es cannabis. Me mostró cuáles eran las diferencias. Sí, cultivaba marihuana en el Le armario. llaman María, marihuana, hierba. Oh. Creo que ya tienes edad suficiente. para Cuando eres aprender a niño hacer realmente esto. no entiendes lo que sucede, no lo sabes. A medida que crecí, recordé, en especial después de mi conversión, obviamente me di cuenta de que había algo terriblemente mal en esa imagen, pero al crecer con eso piensas que es normal. A los 13 años, la mamá de Jeremy ocasionalmente lo recogía de la escuela. Recuerdo una ocasión cuando ella conducía con su mano en el volante y entonces noté marcas en su brazo y solo tenía 13 años y en realidad yo no estudiaba cómo era el consumo de drogas y solo le dije, oye, ¿qué son esas marcas en tu brazo? La mamá de Jeremy reveló la verdad. Las marcas eran por consumo de heroína. En ese momento me prometí a mí mismo que nunca me inyectaría. Jeremy cumplió esa promesa incluso después de años de experimentar con otras drogas. Bajando en la espiral me encontré de nuevo con mi papá y
tampoco estaba bien. Básicamente le pedí que me enseñara a inyectar. Y él se inyectaba heroína, pero yo sabía lo suficiente como para que el efecto durara más. No entendía lo adictivos que eran los opiáceos. La adicción a la cocaína y la adicción a los opiáceos son diferentes. Los opiáceos son mucho más físicos. Al principio él no lo hacía y creo que tal vez después, un día en el que estábamos drogándonos, al final accedió a hacerlo. Y solo recuerdo que dijo: si tu mamá pudiera verme ahora, me mataría. Y eso me enojó un poco porque pensé: papá, ¿cuándo me amarás? ¿Cuándo? ¿Por qué no me amas? Por mí. ¿Por qué debe ser por ella? Mi papá no pudo causarlo. Él estaba fuera de sí. Yo me puse ahí y no lo culpo. Yo elegí esa vida, elegí darle la espalda a Dios, elegí entrar en ese mundo. Y luego... sí, así lo hicimos y ya sabes, terminé siendo un adicto a la heroína, obviamente. No me di cuenta, como dije, de cómo los opiáceos te atan. Hay un par de cosas que no le deseo ni a mi peor enemigo, y la adicción a la heroína es una de ellas. Mi papá vivía conmigo y entonces un día llega en una camioneta y yo le digo: oye, ¿de dónde sacaste eso? Y él dijo: de uno de mis hermanos, ya sabes, déjame en paz. Y supe que algo no estaba bien, pero ¿qué me importaba? Supongo que la tuvo durante varios días y alguien, ya sabes, la vio y llamó a la policía. Ay, no. Oye, necesito que te despiertes. Vamos, levántate. Tendremos compañía. Vamos. ¡Muévete! ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma! ¡Al suelo! ¡Suelta el arma! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Ahora! ¡Manos en la espalda! ¡Tírate al suelo! Solo recuerdo haber abierto la puerta y la puerta del jardín se abrió. Buenas tardes, oficiales. ¿De quién es La esta policía casa? vino a buscarme. ¿Jeremy Reddick? Sí. Venga conmigo, por favor, señor. Aún no sabía qué ocurría. Luego lo descubrí y fue como... Párese aquí. ¿De quién son las camionetas? camioneta robada. Yo digo: bueno, genial, porque esa Chevy blanca de ahí es mía. Tengo su factura y todo en regla. ¿Y la otra? No lo sé. Pregúntale a mi papá, quizás sea suya. Trajeron al dueño de la ¿Es camioneta suya? para identificar a la persona que vio llevarse a la camioneta, porque al parecer vio a mi papá llevarse. ¿Reconoce cuál de ellos se llevó su camioneta? Ese hombre dijo que yo lo hice. ¿Estás bromeando? Papá, díselo, vamos. Estaba furioso. Le dije: oye, amigo, esa es mi camioneta. Yo no robé esa otra. Esa es mi Esta camioneta, no es mi no la camioneta. otra. Y miré a mi papá y le dije: papá, debes decirle que yo no la robé. No, papá, diles la verdad. Diles la verdad, estás arrestado. Y mientras me ponen las esposas, él no hizo nada. No te resistas, estás arrestado. Quédate quieto. Vendrás con Entonces sí, nosotros. fui a la cárcel. Luego mi papá me pidió que asumiera la culpa, de nuevo. Literalmente quería que yo asumiera el crimen y le dije: lucharé contra esto. Yo no hice esto y no iré a la cárcel por ti. Él decidió hacer lo correcto, confesar y aceptar el crimen. Terminó escribiendo una declaración de que lo había hecho y se la dio a mi abogado un día en el tribunal. Y luego tuve que testificar contra mi padre en el tribunal. No den por sentado su vida. En un abrir y cerrar de ojos, esas vidas pueden desaparecer así como así, ¿ok? Quiero que sus vidas cuenten. Él sabe lo que ha vivido, pero sabe quién es ahora. Ha cambiado y sabe que lo ha hecho Jesús. Dios es un gran Dios. Aunque quizás hayan perdido una oportunidad, Dios es grande. Hay muchas más oportunidades excelentes para ustedes. Estoy emocionado por su futuro. Sé que harán grandes cosas, porque son geniales. Adoro ver personas como él, donde nuestros adolescentes pueden reflejarse en él y pensar: puedo lograrlo, puedo hacer cosas mejores en la vida. Él es muy buen amigo, pero al mismo tiempo tiene esta fuerza en él donde sabe cuándo es el momento de ser un amigo y cuándo es el momento de llevarlos al camino que los convertirá en adultos jóvenes. Hablamos del perdón, ¿ok? No tienen tiempo para enojarse. Lo siento. No lo tienen.
Su futuro es muy brillante. ¿Por qué perder el tiempo en algo que no es fructífero o productivo? Tienen que reflexionar en esto. Él tiene una clase diferente de comprensión para los chicos y también tiene una historia de, oye, no sigas el camino que yo seguí, ni hagas las cosas que yo hice, y eso es muy bueno, pero también adora a estos chicos, y ellos lo saben y saben que él siempre está aquí, él siempre está cerca y ellos lo aprecian. La grandeza no es un evento, ¿ok? Es una característica, es un personaje, es una persona, es Jesús. ¿Cuántos de ustedes tienen a Jesús viviendo en su interior? ¿Debo decir más? Tienen la grandeza viviendo en su interior, no hay excusa. ¿Ok? Así que, oigan, yo no tuve papá. No importa, tienen la grandeza dentro de ustedes. Esa no es excusa para no hacer grandes cosas. 12 de julio de 2017. Shannon Teague es liberado. No creo que realmente estuviera preparado para salir. Pero habíamos buscado una iglesia. Fuimos a varias y al final no encontramos alguna que nos gustara. Sin embargo, fuimos a Trinity y lo primero que vimos fueron las admisiones del mes. Y vimos hacia la pared y decía Forgiven Felons. Y por supuesto eso a nosotros nos sonó familiar. Delincuentes perdonados. Tenemos un hijo delincuente en la cárcel y queríamos saber cómo podía ser perdonado y rehabilitado. Y creo que me tomó 2 o 3 semanas antes de conocer a Jay Dan. Al final hablamos y yo traté de explicarle todo lo que sucedía y él me dijo lo que necesitábamos hacer para poder integrarlo a Forgiven Felons. Y dije, Dios mío, ¿en serio necesitamos hacer todo esto? Después de hablar con Jay Dan, lo reflexionamos un poco, pero al final no estábamos seguros. Usted le dijo eso a Shannon cuando estaba a punto de ser liberado y su reacción al principio no fue positiva. No. Mis padres me hicieron saber que querían que fuera a este lugar y lo vi como un centro de rehabilitación y me asusté mucho. En realidad no quería ir. Dijo, puedo quedarme en un apartamento por $85 a la semana o en donde sea. No quiero ir ahí. Por favor, no me envíen ahí, no será bueno para mí. Intenté decirles a mis padres que no debería ir a un centro de rehabilitación, que había drogas y gente involucrada en delitos en estos lugares a los que realmente no quería ir. Tenía muchas ganas de volver a casa de mis padres. Y hablamos al respecto. Sabíamos que él necesitaba rehabilitación. Nos enteramos de este lugar. Sabíamos que era la mejor decisión y se fue a Forgiven Felons. En cierto modo me rompió el corazón cuando mis padres me dijeron eso y querían que fuera a este lugar. Shannon se sorprendió mucho cuando terminó en un lugar mejor que nuestra casa. Anteriormente...